Santo Tomás de Aquino consideraba que Dios es la causa primera, y con la llegada del cristianismo se estableció una de las religiones más fuertes en el mundo, que sin duda influyó en la arquitectura después de la época de los griegos y los romanos, y por supuesto en la escultura. Entonces, bienvenido, que en esta sesión vamos a hablar acerca de la escultura de la Edad Media. Previamente y recordando que en Historia 1 y en Historia 2 has de haber estudiado la arquitectura del periodo románico, del bizantino y por supuesto del gótico. Mientras has revisado las tipologías de edificios, especialmente el templo, indirectamente has visto esculturas que han estado ahí y que forman parte de la edificación. Nos encontramos ahora en un periodo donde el simbolismo religioso y la fuerza del cristianismo es la que va a preponderar en la concepción ideológica de las esculturas. Recuerda que hemos estudiado las funciones del arte plástico a través de los diferentes periodos de la historia. Hemos visto que el arte plástico inicia con una función mágico-religiosa en la época prehistórica. Posteriormente adquiere una función ideológica y también conmemorativa, en el caso de Roma, o incluso política. Además que también hay una función estética, representada a través del canon como modelo e ideal de belleza, de acuerdo a lo que en cada cultura de la Edad Antigua consideraron pues que fue el estándar de las dimensiones ideales que debía tener una figura humana. Es por esto que en el Antiguo Egipto, por ejemplo, el canon fue de 18 veces el puño. La altura de una persona en una escultura debía ser 18 veces el puño. En la antigua Grecia nos encontramos con el canon de Lisipo y Policleto. Canon cuyas proporciones eran 7,5 veces y 7 veces la cabeza humana, respectivamente, según fuera el autor. Este canon antiguo, grecolatino, se rescató en el Renacimiento y perduró en el Neoclásico. Pero volviendo al tema de la escultura de la Edad Media, se sacrifica la proporción matemática y armónica que antiguamente se decía el hombre es la medida de todas las cosas y por eso se reflejó en la arquitectura. Se sacrifica esa proporción para crear una nueva, el canon de las 9 cabezas, que viendo las imágenes en esta diapositiva podrás notar que la figura es más estilizada. La arquitectura como figura humana sigue siendo parte del edificio, está integrado al edificio como sucedió con la Cariátide y con el Atlante, pero en este caso es más como una moldura tallada sobre el fuste de la columna. Y la figura humana, la proporción humana que se está representando aquí, es más estilizada, más alargada, casi como un anime, ya que ideológicamente se consideraba que mientras más esbelta era una persona, era como un concepto de acercarlo hacia la espiritualidad, para darle espiritualidad o carácter sagrado a la figura de un santo. El canon de las 9 cabezas, entonces, creando desproporción, pero con la finalidad, creando desproporción, pero por otro lado, acercándonos hacia la espiritualidad, ya que si nosotros vemos verticalidad, como sucede también en el edificio de las catedrales de gran altura, la línea vertical visualmente nos acerca hacia arriba, hacia el cielo. Simbólicamente nos está representando algo que se eleva o hacia lo divino, que era el propósito de este arte escultórico. Además que la expresividad del rostro también refleja, además de emociones, un simbolismo
tanto en las figuras sagradas como de los ángeles, como en las figuras humanas, o incluso en la representación de demonios que también están presentes allí en el arte escultórico de la Edad Media. Las figuras que ves allí van mejorando o se van volviendo más expresivas a medida que vamos pasando del románico al gótico. Y es que el románico, recuerda, aparece después de la arquitectura paleocristiana, que era una arquitectura primigenia, inicial, y posteriormente se va desarrollando, se va alejando del canon griego, romano, pagano, pero posteriormente regresa otra vez en el gótico tardío y después aparece el renacimiento. Entonces las expresiones se hacen más evidentes, una representación más concreta de las emociones humanas. Por ejemplo, em, en esta figura que tú ves aquí, puedes notar la representación de un Cristo del periodo románico, con 4 elementos alrededor llamados tetramorfos, y el Cristo que está en el centro recibe el nombre de Cristo Pantocrator o creador de todas las cosas, pero corresponde al periodo románico. Fíjate bien en la figura, ya que las proporciones y las representaciones no son muy realistas, incluso son casi primigenias, muy básicas, mientras que en esta son más detallistas. Incluso la proporción, a pesar de que mantiene todavía ese canon de las 9 cabezas, se acerca más a lo clásico que a lo paleocristiano, que fue donde empezó precisamente este arte en la pintura y la escultura. También es un Cristo Pantocrator y también está rodeado de tetramorfos, pero corresponde al periodo gótico. ¿Ves ese cambio que se va dando a través de los siglos? Volviendo a ambas figuras, nos encontramos también con una nueva función de las artes plásticas, la función instructiva. Y es que en la Edad Media esto cobra mayor fuerza porque la escultura obligatoriamente va a estar subordinada al edificio, de tal manera que no vas a encontrar o van a ser muy pocas las esculturas exentas o alejadas, libres de la estructura del muro, la columna y otros elementos arquitectónicos de la edificación. La función instructiva se da entonces porque las representaciones que se dan pictóricamente a través de la pintura en los murales o en los vitrales y escultóricamente a través del relieve, que va a ser el arte escultórico por excelencia aquí al ser parte de un grabado en la estructura del edificio, representa escenas bíblicas, representa simbolismo bíblico, judeocristiano, con la finalidad de instruir a las personas que en aquella época no sabían leer. En la Edad Media, exceptuando a los monjes y las personas que en las universidades estaban cultileídas y letradas y formadas, la mayor parte de la población del campesinado y otras personas fuera del clero y la aristocracia o la parte feudal eran analfabetas y no sabían leer, habían descuidado su educación. Entonces la manera de instruirlos, así como hoy en día a una persona que no sabe leer se le educa a través de imágenes, la imagen por excelencia como medio de enseñanza, también en aquella época a estas personas se les instruía de esa forma. Entonces, en cada escultura que tú estás viendo allí también hay un mensaje instructivo. Por ejemplo, en este Cristo Pantocrator, Cristo creador de todas las cosas, igual que en este de aquí, se coloca a la figura de Jesús en la parte central, de gran tamaño, y está enmarcado por un elemento en forma de almendra que recibe el nombre de mandorla. Alrededor de esta mandorla hay 4 figuras, de ahí viene el nombre tetra de 4 figuras, representando a los 4 evangelios. Solamente que en uno es más rudimentario y en el otro tiene mayor detalle, pero en ambas está representada la figura humana, la figura de un león, la figura de un toro
y la figura de un águila alrededor de Cristo. Así como otras escenas y otros mensajes se van a representar a través de figuras. Por ejemplo, acá vemos un tímpano un tímpano románico que nos muestra una escena que está dividido en tres partes, en tres cuerpos, condicionado a esta forma que se produce precisamente de la creación del arco, el arco de medio punto, crea esta forma, este muro ciego que recibe el nombre de tímpano y es ahí donde se va a representar esta composición escultórica. Nuevamente el personaje central simbolizando a Cristo, más grande, y alrededor de él figuras sagradas de ángeles y de personas. Incluso está representado el demonio aquí. Fíjate en la parte inferior, está Leviatán aquí comiendo las almas de los condenados y también está la representación de un demonio dentro de un lugar sagrado. Esto que tú ves aquí de la escultura condicionada a la arquitectura recibe el nombre de la ley del marco y es algo representativo del periodo románico y gótico de la Edad Media, también del bizantino, que es de la arquitectura de lo que anteriormente fue la Roma de Oriente. En el periodo gótico, en este tímpano que ves aquí, que se diferencia del anterior por el arco ojival, que es característico de la arquitectura gótica, también se mantiene la ley del marco. Incluso estas figuritas que están alrededor de este elemento arquitectónico que recibe el nombre de arquivolta, que es como la extrusión de un arco, eh, siguen la forma de la misma línea que crea el elemento arquitectónico y dentro de esta se enmarca el personaje. Incluso aquí se ve de manera más forzada, ¿no? Debido a la forma del arco, a diferencia de este. Tenemos otra característica de la escultura de la Edad Media, además de la ley del marco, que es la perspectiva jerárquica. Mientras que en los principios de perspectiva que te han enseñado, el elemento que es más grande significa que se encuentra más cerca, a diferencia del más chiquito que está más lejos, aquí no es así. El elemento más grande significa que es el más importante, en este caso Cristo, acá se puede ver. Y alrededor nuevamente están los cuatro evangelios, el toro, el león, el águila y el ángel alado, el ser humano. El elemento más grande es Cristo y abajo están representados en una misma jerarquía los 12 apóstoles. Además de los tímpanos escultóricos y las arquivoltas, también hay otros elementos que acompañan a la escultura de la Edad Media y que por supuesto también forman parte de la arquitectura. Repito que la escultura no se separa del edificio aquí. El que ves a la izquierda recibe el nombre de grotesco y el que ves a la derecha es más conocido, la gárgola. La diferencia entre uno y el otro está que el grotesco es una figura tallada que está añadida a una parte del edificio, pero que no tiene ningún agujero, en contraparte con la gárgola, que también forma parte del edificio, pero tiene un agujero en la boca que sirve para la evacuación de aguas, de lluvia. Sobre este último, y también sobre el grotesco, que es casi como una cabeza clava en el caso de nuestra arquitectura andina, que paralelamente está sucediendo con la del viejo continente. En el caso del grotesco y también de la gárgola, hay varias conjeturas acerca de cuál era la función, de por qué se colocaban, especialmente las gárgolas, en las edificaciones religiosas de la Edad Media. Una de estas interpretaciones considera que la gárgola estaba con la finalidad de intimidar a las personas, como elementos vigilantes, al igual que el grotesco, de intimidar a las personas para que de esta manera puedan acercarse al templo, que en este caso pues ahí estaba la salvación o estaba el mensaje de Dios para que se acerquen al templo. Era una manera de intimidar. Algunos consideran que es la representación de demonios, los cuales nos llama la atención de por qué se representa
un demonio en un lugar sagrado, como estatuas vigilantes o protectoras. Pero hay quienes son más atrevidos y consideran que son ángeles en realidad, porque en la Biblia la descripción del ángel es realmente más parecida a esto de lo que nosotros en la cultura popular lo imaginamos, como un ser em, canónicamente perfecto, con una figura antropomorfa perfecta y alado, o incluso la representación de estos angelitos como gorditos, bebés gorditos, que son traviesos y picarones, que eso viene ya de la época del barroco. Y es que en la Biblia no hay una representación que diga que los ángeles son así. Más se aproxima a esto como una figura de un ser que tiene características zoomorfas de animales y de humano. Entonces, se piensa que son las representaciones de ángeles también. Sea cual sea, estructuralmente cumplen también una función. Las gárgolas son un contrapeso, ya que este tipo de arquitectura lleva las cargas a través de arbotantes hacia los contrafuertes que quieren abrirse por el peso del arbotante, y la gárgola actúa como un contrapeso, ya que tienen toneladas de peso. El grotesco vendría a ser casi como una cabeza clava, aunque las funciones son diferentes. En nuestra cosmovisión andina es otro el pensamiento, pero te repito, no lo estamos desarrollando a mayor profundidad por cuestiones de tiempo. Solamente para recordarte que mientras que aquí está sucediendo esto del románico y de el gótico posteriormente, en Sudamérica, en la cultura andina de los Andes centrales, está ocurriendo el fenómeno Huari y Tiahuanaco, que también tienen su escultura característica. Queda como curiosidad tuya si también quieres profundizar más en las culturas andinas. Bueno, y en cuanto a la escultura y la arquitectura, siguiendo con esto mismo, los capiteles, por ejemplo, se van a alejar de los órdenes clásicos que hemos visto anteriormente, el dórico, jónico, corintio, toscano y compuesto, para crear un nuevo tipo de capitel llamado troncocónico, que tiene forma de cono invertido, que también se van a representar en el bizantino y que se va a aprovechar precisamente esta forma de cono invertido para representar escenas bíblicas, como por ejemplo allí en la imagen ves la tentación de Adán y Eva, nuevamente sacrificando la proporción, casi más primigenio ahí, sacrificando la proporción de la figura para darle más importancia al mensaje, o en otro caso una abstracción simbólica como en el crismón en la catedral de Jaca, el crismón que es una figura, un símbolo que incluso el Papa lo mantiene el día de hoy en su báculo y que se inicia o se creó en la época del Paleocristiano. En el Paleocristiano, cuando el cristianismo todavía era ilegal, se crearon estos símbolos para camuflar el culto cristiano, ya que si ellos eran descubiertos, pues eran ajusticiados, torturados, matados por los romanos. El símbolo del pescadito, por ejemplo, también aparece allí, también están representados en esculturas, en relieves de esta arquitectura del periodo románico y posteriormente el gótico. Como te dije antes, el tímpano y la arquivolta, que son elementos arquitectónicos, se ven trabajados escultóricamente con estos detalles. Y es por eso que el relieve escultórico, tanto en los capiteles como en los tímpanos y la arquivolta y los fustes de las columnas, cobra importancia y va a ser el arte, la técnica escultórica representativa de este periodo de la Edad Media. Y ya para finalizar, la relación que le encontramos con los estilos actuales de expresión visual, de representación visual, es el expresionismo. Como la enseñanza de la sesión de hoy, así como vimos el primigenio o el primitivo, como vimos el clásico, ahora vamos a hablar del expresionismo. El estilo expresionista en una pintura o en una escultura, y por supuesto también en la arquitectura, ya que también es forma, se caracteriza por ser exagerado, distorsionado, irregular, tener un discurso que nace de las emociones, de la expresión emocional del autor, con la finalidad de crear reacciones en el espectador, y variado.
Tal vez la diferencia entre el primitivo y el expresionista es que el primitivo busca aproximarse a la realidad, mientras que el expresionista distorsiona la realidad. Diríamos que el primitivo es más curvilíneo, más redondeado y el expresionista es más puntiagudo, aunque esto no es un parámetro estandarizado, no es una fórmula. De hecho, el estilo expresionista es más autoral, más independiente, más difícil de encasillar. Igual sucede en nuestra arquitectura expresionista. Lo orgánico también puede ser a la vez expresionista. En la imagen ves dos muestras. Puedes revisar más el trabajo de estos autores. Son dos alemanes, me parece, Rudolf Belling y Oskar Schlemmer, con estas esculturas grandes. Una es mayor, de mayor tamaño, y la otra es más pequeña. La primera recibe el nombre de Schutzblum y la otra de Grotesque, donde se puede mostrar o lo puedes ver visualmente lo que es el estilo expresionista y de esta manera añadir a tu bagaje de conocimiento de estilos visuales a este que estamos viendo hoy. Muy bien. Y nos quedamos aquí entonces por esta sesión donde hemos cubierto la escultura de la Edad Media y seguiremos continuando.